Me llamo Leopoldo Márquez y tengo 69 años. Vivo en Guadalajara desde que nací, en el mismo barrio donde conocí a mi esposa Esperanza, que en paz descanse. Han pasado 4 años desde que ella se fue, y desde entonces, mi vida cambió por completo. No solo perdí a mi compañera de toda la vida, sino que también perdí mi lugar en este mundo. Todo comenzó cuando mi hijo Ricardo me propuso venir a vivir con él, su esposa Camila y mis 2 nietos, Sebastián de 12 años y Valentina de 8. Al principio me resistí. Durante 50 años había mantenido mi casa, mi jardín, mis rutinas, pero Ricardo insistió mucho, y después de varios meses viviendo solo, sintiendo cómo el silencio se hacía cada vez más pesado entre esas paredes llenas de recuerdos, acepté. Papá, ya no puedes estar solo allá, me decía Ricardo cada vez que me visitaba. Aquí vas a estar mejor, con la familia. Y yo, como un tonto, creí que realmente me querían cerca por cariño, no por obligación. La casa de Ricardo está en una colonia bonita, cerca del centro de Guadalajara. Es una construcción moderna, de 2 pisos, con jardín amplio y una cocina grande donde Camila pasa la mayor parte del día. Desde el primer día que llegué hace ya 2 años, noté que las cosas no iban a ser como me las había imaginado. Camila es una mujer de 38 años, alta, morena, siempre muy arreglada. Viene de una familia de clase media alta de Zapopan y nunca ha trabajado fuera de casa. Ricardo la conoció cuando ella tenía 22 años y él 30. Se casaron por todo lo alto. Una boda que yo pagué en gran parte porque quería que mi hijo fuera feliz. Ahora me doy cuenta de que ese fue mi primer error con ella. Desde que puse pie en su casa, Camila me hizo saber que yo era un intruso. No con palabras directas al principio, sino con gestos, con silencios, con esa manera tan particular que tienen las mujeres de hacerte sentir incómodo sin decir nada. Cuando yo entraba a la sala mientras ella veía televisión, inmediatamente cambiaba de canal o se iba a otro lado. Si yo me sentaba en el comedor a leer el periódico, ella llegaba con un trapo y comenzaba a limpiar alrededor de mí, suspirando fuerte, como si mi presencia ensuciara todo. Los primeros meses traté de ser invisible. Me levantaba muy temprano, antes que todos. Preparaba mi café en silencio y salía al jardín. Ahí pasaba las horas cuidando las plantas, podando, regando, haciendo cualquier cosa para mantenerme ocupado y fuera del camino de Camila. Pero ni siquiera eso le parecía bien. Un día la escuché hablando por teléfono con su hermana. No puedes imaginar lo incómodo que es tener un viejo aquí todo el día. Se levanta a las 5 de la mañana haciendo ruido en la cocina, y luego se queda ahí afuera como esperando que lo inviten a todo. Los niños ya no pueden jugar tranquilos en el jardín porque él siempre está ahí. Esas palabras me dolieron más de lo que me atrevía a admitir. Yo pensaba que ayudaba cuidando el jardín, que mi presencia era útil, pero para Camila yo era solo un estorbo. Ricardo, mi hijo, trabaja como gerente en una empresa de construcción. Sale muy temprano por las mañanas y regresa por las noches, cansado, con ganas solo de cenar y ver televisión. Durante la semana apenas conversamos. Los fines de semana trata de ser amable conmigo, pero yo siento que lo hace más por cumplir que por ganas reales. Cuando Camila se queja de algo sobre mí, él siempre le da la razón. Ay, papá, trata de no hacer tanto ruido por las mañanas, me decía. Oh, papá, mejor deja que Camila se encargue de la cocina. Ella tiene su manera de hacer las cosas. Siempre era yo el que tenía que cambiar, yo el que tenía que adaptarse, yo el que estaba mal. Mis nietos son lo único bueno que me queda en esta casa. Sebastián es un muchacho inteligente. Le va bien en la escuela y le gusta platicar conmigo sobre fútbol. Me cuenta cosas de sus clases, de sus amigos, y cuando estamos solos es cariñoso. Valentina es más tímida, pero de vez en cuando se acerca y me pide que le platique historias de cuando su papá era niño. Esos momentos son los únicos en que me siento útil, valorado, pero hasta eso Camila trata de controlarlo. Cuando me ve platicando con los niños, siempre encuentra alguna excusa para llevárselos. Sebastián, ven a hacer tu tarea. Valentina, ve a bañarte que ya es tarde. Y ellos obedecen inmediatamente, porque han aprendido que no conviene contradecir a su mamá. La situación se fue poniendo peor con el tiempo. Camila comenzó a hacer comentarios más directos. Si yo dejaba mi taza en la mesa después de desayunar, decía en voz alta, «¡Ay, qué cómodo!
Unos sirve y otros ensucian. Si yo prendía la televisión, llegaba y cambiaba de canal sin preguntarme qué estaba viendo. Si yo me bañaba por las mañanas, se quejaba de que gastaba mucha agua caliente. Un día, hace como 6 meses, decidí que ya no podía más. Me armé de valor y hablé con Ricardo. Era domingo por la noche. Los niños ya estaban dormidos y Camila había salido a casa de su mamá. Hijo, le dije, necesito hablar contigo. Creo que mi presencia aquí está causando problemas. Tal vez sería mejor que buscara otro lugar donde vivir. Ricardo se veía incómodo. Se rascaba la cabeza y evitaba mirarme a los ojos. No, papá, no digas eso. Esta es tu casa también. Lo que pasa es que necesitamos tiempo para acostumbrarnos todos. Camila está estresada con los niños. El trabajo de la casa, ya sabes cómo son las mujeres. Pero ella no me quiere aquí, Ricardo. Eso es obvio. No es que no te quiera, papá. Es solo que, bueno, ella está acostumbrada a tener su espacio. Dale tiempo. Le di tiempo. 6 meses más de tiempo. Y las cosas no mejoraron. Empeoraron. Camila dejó de disimular su molestia. Comenzó a hacer comentarios delante de los niños. Ay, qué difícil es mantener una casa limpia cuando hay tantas personas, decía mientras yo estaba presente. Oh, los gastos se han disparado desde que somos más en la casa. Yo comencé a sentirme como un fantasma. Me levantaba, desayunaba rápido, salía al jardín, almorzaba solo en la cocina mientras los demás comían en el comedor, y por las noches cenaba lo que quedaba, muchas veces de pie, mientras Camila lavaba los trastes con cara de fastidio. El colmo llegó hace 2 semanas. Era miércoles, día de mercado, y yo había ido a comprar algunas cosas que necesitaba: crema para afeitar, medicina para la presión, algunas frutas. Cuando regresé, Camila estaba en la cocina preparando la comida. Puse mis compras sobre la mesa y saqué las frutas para lavarlas. ¿Y eso qué es?, me preguntó con tono molesto. Compré unas naranjas y plátanos, respondí. ¿Con qué dinero? La pregunta me dolió como una bofetada. Yo tengo mi pensión, pequeña pero suficiente para mis gastos personales. Nunca he pedido dinero a Ricardo para mis cosas. Con mi dinero, Camila. Con mi pensión. Ah, es que ya no sabía. Como aquí todo sale de la cartera de Ricardo, pensé que también esto. Me quedé callado. Pero esa noche no pude dormir. Estaba claro que Camila quería que me sintiera como un mantenido, como una carga. Y lo peor es que comenzaba a sentirme así realmente. Los días siguientes fueron aún más tensos. Camila dejó de dirigirme la palabra completamente. Si yo entraba a un cuarto donde ella estaba, salía inmediatamente. Si yo prendía la radio en el jardín, ella cerraba todas las ventanas de la casa. Era como si estuviéramos en una guerra silenciosa. Ayer por la noche, mientras cenaba solo en la cocina como siempre, escuché a Camila hablando con Ricardo en su recámara. Hablaban en voz baja, pero yo alcancé a escuchar algunas frases que me helaron la sangre. Ya no puedo más, Ricardo. Tu papá me tiene hasta el copete. Pero Camila, es mi papá. Exacto, es tu papá, no mío. Yo no firmé para cuidar viejos cuando me casé contigo, Sion. No es que lo cuides. Él se las arregla solo. ¿Solo? ¿En serio? ¿Y quién lava su ropa? ¿Y quién limpia su recámara? ¿Y quién tiene que estar viendo que no se meta en mis cosas en la cocina? Soy yo, Ricardo. Siempre soy yo. Está bien, está bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo que vamos a hacer es que él se vaya. Ya. No aguanto más. O él o yo. Ricardo. Tú decides. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto pensando en las palabras de Camila, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Durante 69 años había trabajado. Había sido independiente, había mantenido mi casa, había criado a mi hijo, y ahora me sentía como un estorbo, como algo de lo que había que deshacerse. Esta mañana me levanté más temprano que de costumbre. Eran las 4:30 y ya no podía seguir en la cama. Me vestí, fui a la cocina y preparé café. Mientras esperaba que hirviera, miré por la ventana hacia el jardín que había cuidado con tanto amor estos 2 años. Las plantas estaban hermosas, el pasto verde y bien cortado. Las flores que había sembrado comenzaban a dar color. Todo eso lo había hecho yo, pero aparentemente no valía nada. Cuando sonó el despertador de Ricardo, ya yo había desayunado y estaba leyendo el periódico en la mesa de la cocina. Camila bajó media hora después, como siempre,
con cara de pocas pulgas. No me dijo ni buenos días. Preparó el desayuno de los niños y de Ricardo. Sirvió todo en el comedor y cuando terminaron, comenzó a levantar los platos. Yo seguía en la cocina con mi periódico cuando ella entró cargando todo. La miré y le dije, «Buenos días, Camila». Me miró con una expresión que no le había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, como si hubiera tomado una decisión durante la noche. «¿Sabes qué, Leopoldo?», me dijo, usando mi nombre completo por primera vez en mucho tiempo. «Hoy necesito que hablemos». «¿Sabes qué, Leopoldo?», me dijo, usando mi nombre completo por primera vez en mucho tiempo. «Hoy necesito que hablemos». El tono de su voz me puso nervioso. No era el fastidio de siempre. Era algo más frío, más decidido. Dejé el periódico sobre la mesa y la miré. Camila se había quedado parada junto al fregadero, con los platos sucios en las manos, pero sin lavarlos. Tenía esa expresión que yo había aprendido a temer, la mandíbula tensa, los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando cada palabra que iba a decir. «Claro, Camila, dime qué necesitas». Ella dejó los platos en el fregadero con más fuerza de la necesaria. El ruido me hizo dar un pequeño respingo. Se volteó hacia mí y se cruzó de brazos. «Necesito que entiendas algo muy importante», comenzó. «Esta casa tiene sus reglas, y tú no las has estado respetando». Me quedé callado, esperando que continuara. No sabía exactamente qué reglas había roto, pero sabía que discutir con ella en ese momento solo empeoraría las cosas. Para empezar, siguió, los horarios de comida están establecidos. El desayuno es a las 7:30, el almuerzo a las 2 y la cena a las 8. No antes, no después. Y se come en el comedor, no en la cocina. Yo siempre había desayunado temprano por costumbre. Desde que trabajaba me levantaba a las 5 para estar en la obra a las 6. Ahora, aunque ya no trabajara, mi cuerpo seguía despertándose a esa hora. Pero nunca pensé que eso molestara tanto. «Camila, yo desayuno temprano para no molestar a nadie. Pensé que era mejor así». «Pues pensaste mal», me cortó. «Cuando tú andas haciendo ruido en la cocina tan temprano, despiertas a toda la casa. Los niños necesitan dormir. Ricardo necesita descansar. Tu comodidad no puede estar por encima de la de los demás». Sentí un nudo en la garganta. Yo siempre había tratado de hacer el menor ruido posible. Preparaba el café despacio. Cerraba las alacenas con cuidado. Hasta evitaba jalar la silla para no hacer ruido, pero aparentemente nada de eso importaba. Además, continuó, el uso de los espacios también tiene que organizarse. El jardín está bien para que estés ahí en las mañanas, pero por las tardes es tiempo de familia. Los niños necesitan su espacio para jugar sin tener que estar viendo si están molestando al abuelo. Esa frase me dolió particularmente. Yo jamás había hecho sentir a mis nietos que me molestaban. Al contrario, los momentos que más disfrutaba eran cuando se acercaban a platicar conmigo, pero entendí que Camila quería cortarme hasta esa pequeña alegría. Y otra cosa muy importante, siguió, subiendo un poco la voz. Los gastos de la casa. Aquí todo cuesta dinero. La luz, el agua, el gas, la comida. No puedes estar usando todo como si fuera gratis. Si quieres bañarte con agua caliente 2 veces al día, o estar con el radio prendido toda la mañana, o dejar luces encendidas, vas a tener que contribuir más de lo que contribuyes. Ahí ya no pude quedarme callado. «Camila, yo le doy a Ricardo 500 pesos al mes para los gastos de la casa, además de comprar mis medicinas y mis cosas personales. Mi pensión no es mucha, pero trato de aportar lo que puedo». «500 pesos», repitió con una risa sarcástica. «¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa al mes? ¿Sabes cuánto pagamos de luz, de gas, de agua? 500 pesos no alcanzan ni para una semana de gastos de lo que tú consumes». Me sentí humillado. Era cierto que mi pensión era pequeña, pero había trabajado toda mi vida para ganármela. Había pagado mis impuestos. Había sido un hombre honrado, y ahora me sentía como si estuviera pidiendo limosna en la casa de mi propio hijo. «¿Qué propones entonces?», le pregunté tratando de mantener la calma. «Lo que propongo es que las cosas se hagan como deben hacerse. O te adaptas a las reglas de esta casa, o buscas otro lugar donde vivir». Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Ahí estaba, finalmente dicho de manera directa. Camila me estaba corriendo de la casa de mi hijo. En ese momento escuché pasos en las escaleras. Era Ricardo que bajaba para irse a trabajar.
Venía arreglándose la corbata y cuando entró a la cocina, inmediatamente notó la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando de Camila hacia mí. Le estoy explicando a tu papá cómo funcionan las cosas en esta casa, respondió Camila sin apartar los ojos de mí. Ricardo se veía incómodo. Se sirvió una taza de café y se recargó contra la barra de la cocina. Papá, ¿hay algún problema? No sabía qué decir. Si le contaba todo lo que Camila me había dicho, iba a crear un conflicto entre ellos. Pero si me quedaba callado, ella iba a interpretar mi silencio como una aceptación de todo lo que me había planteado. Tu esposa me está explicando las reglas de la casa, dije finalmente. Aparentemente he estado haciendo las cosas mal. Ricardo miró a Camila con expresión de pregunta. Ella se encogió de hombros como si fuera algo sin importancia. Solo le estoy pidiendo que respete los horarios de comida y que considere que no vive solo, dijo ella. Creo que es razonable. Claro que es razonable, respondió Ricardo rápidamente. Papá, solo se trata de organizarnos mejor, nada más. ¿Y si no me puedo adaptar a esas reglas?, pregunté, sintiendo que necesitaba saber hasta dónde llegaba esta situación. Ricardo se puso más nervioso. Miró a Camila y luego a mí. Bueno, papá, pues, tendremos que ver qué opciones hay, pero no creo que sea necesario llegar a eso. Eres una persona razonable. Camila sonrió de una manera que no me gustó para nada. Era la sonrisa de alguien que sabía que había ganado. Perfecto, dijo. Entonces desde hoy vamos a implementar las nuevas reglas. Desayuno a las 7:30, almuerzo a las 2, cena a las 8. Todo en el comedor. Y por favor, trata de ser más considerado con los gastos de agua y luz. Ricardo terminó su café deprisa. Era obvio que quería salir de ahí cuanto antes. Muy bien, eso me parece perfecto. Me voy porque se me hace tarde. Nos vemos en la noche. Le dio un beso en la mejilla a Camila y se fue sin despedirse de mí. Lo escuché salir de la casa y arrancar su coche. En cuanto se fue, el ambiente en la cocina se puso aún más tenso. Camila comenzó a lavar los platos mientras yo seguía sentado en la mesa, sin saber muy bien qué hacer. Me sentía como un niño regañado, como si hubiera hecho algo terrible y ahora tuviera que pagar las consecuencias. Espero que esto quede claro, me dijo sin voltear a verme. No es nada personal, Leopoldo. Solo necesitamos orden en esta casa. Me levanté de la mesa y doblé mi periódico. Está claro, Camila, muy claro. Salí al jardín y me senté en la banca que yo mismo había construido cerca de los rosales. El sol ya estaba alto y hacía calor, pero yo sentía frío por dentro. Por primera vez en 2 años, comencé a pensar seriamente en irme de esa casa. El problema era, ¿a dónde? Mi casa original la había vendido cuando me vine a vivir con Ricardo. Usé ese dinero para pagarle algunas deudas que tenía y para comprar algunas cosas que necesitaba. Ya no me quedaba mucho. Mi pensión me alcanzaba para vivir modestamente, pero no para rentar un lugar decente en Guadalajara. Pensé en mis hermanos. Mi hermano mayor, Aurelio, vivía en Puerto Vallarta con su esposa, pero ellos también andaban apretados económicamente. Mi hermana Carmen había muerto hace 3 años. No tenía muchas opciones. Mientras estaba ahí sentado, pensando en mi situación, llegaron los niños. Era sábado, no había clases, y bajaron al jardín a jugar. Sebastián traía una pelota y Valentina su muñeca favorita. ¡Abuelo!, gritó Valentina corriendo hacia mí. ¿Quieres jugar con nosotros? La abracé fuerte y por un momento se me olvidaron todos los problemas. Claro que sí, mi amor. ¿A qué quieren jugar? Sebastián se acercó también. Podemos jugar fútbol, abuelo. Tú puedes ser el portero. Estuvimos jugando como media hora. Ellos reían. Yo trataba de atajar sus tiros. Y por un momento me sentí útil otra vez, querido otra vez. Pero entonces apareció Camila en la puerta de la cocina. «Niños, vengan acá», les gritó. Tao Sebastián, tienes que hacer tu tarea de matemáticas. Valentina, tu cuarto está hecho un desastre. Pero mamá, estamos jugando con el abuelo, protestó Sebastián. El abuelo ya jugó suficiente con ustedes. Vengan acá ahora mismo. Los niños me miraron con caras tristes, pero obedecieron. Se despidieron de mí con abrazos y se fueron hacia la casa. Camila se quedó parada en la puerta, mirándome con esa expresión que ya conocía bien. Los niños tienen responsabilidades, me dijo. No pueden estar jugando todo el día. No le respondí. Me quedé sentado en la banca,
viendo cómo se cerraba la puerta de la cocina. El jardín se quedó en silencio otra vez. Pasé el resto de la mañana ahí afuera, regando las plantas, quitando algunas hierbas malas, ordenando las herramientas. A las 2 en punto entré a la casa para almorzar. Camila había puesto la mesa en el comedor para ella y los niños. En la cocina había dejado un plato con arroz y pollo para mí. Tu comida está ahí, me dijo sin levantar la vista cuando pasé por el comedor. Comí solo en la cocina, escuchando las risas de mi familia en el comedor. Ellos platicaban de las cosas de la escuela, de los programas de televisión, de los planes para el fin de semana. Yo estaba a 5 metros de distancia, pero me sentía como si estuviera en otro planeta. Después del almuerzo, Camila salió con los niños a hacer unas compras. La casa se quedó en silencio total. Me senté en la sala y prendí la televisión, algo que hacía pocas veces porque sabía que a ella no le gustaba. Estaba viendo las noticias cuando sonó mi teléfono. Era Ricardo. Papá, ¿cómo están las cosas? ¿Ya se arreglaron con Camila? Sí, hijo. Ya quedó todo claro. Qué bueno. Es importante que nos entendamos todos. Sabes que te queremos mucho y que esta es tu casa. Pero también necesitamos que las cosas funcionen bien. Lo entiendo, Ricardo. Perfecto. Oye, por cierto, esta noche vienen a cenar los papás de Camila. ¿Te parece bien? Los papás de Camila, don Esteban y doña Refugio Herrera. Una pareja de clase alta de Zapopan que siempre me habían tratado con una amabilidad forzada, como si yo fuera el jardinero de su hija. Don Esteban era dueño de una ferretería grande y siempre hablaba de sus negocios, de su dinero, de sus propiedades. Doña Refugio era igual de presuntuosa, siempre hablando de sus amigas del club, de sus viajes, de lo caro que estaba todo. Claro, hijo, sin problema. Excelente. Vamos a cenar como a las 8. Te veo en la noche. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Las cenas con los papás de Camila siempre eran incómodas para mí. Ellos hablaban de cosas que yo no conocía. Hacían referencias a personas que yo no sabía quiénes eran, y yo me quedaba callado la mayor parte del tiempo. Pero esta noche, después de la conversación de la mañana con Camila, tenía la sensación de que las cosas iban a ser diferentes. Cuando Camila regresó con los niños, la casa se llenó de actividad otra vez. Ella comenzó a preparar la cena, los niños se pusieron a hacer tarea, y yo me retiré a mi cuarto para no estorbar. Desde la ventana de mi recámara podía ver el jardín que había cuidado con tanto amor. Las plantas se veían hermosas, el pasto estaba verde y bien cortado. Todo ese trabajo lo había hecho yo en estos 2 años, pero aparentemente no era suficiente para ganarme mi lugar en esta familia. A las 6 de la tarde comencé a escuchar movimiento en la casa. Camila estaba arreglando todo para la cena. Bajé a la cocina para ofrecerle ayuda, pero cuando me vio llegar, inmediatamente me cortó. No necesito ayuda, Leopoldo. Ya tengo todo controlado. ¿Segura? ¿Puedo ayudarte a poner la mesa? La mesa ya está puesta. Mejor ve a cambiarte, que ya casi llegan mis papás. Me fui a mi cuarto y me puse una camisa limpia y mis pantalones buenos. Cuando bajé, ya habían llegado don Esteban y doña Refugio. Los saludé con cortesía, como siempre, y ellos me respondieron con esa amabilidad fingida de siempre. ¿Cómo está usted, don Leopoldo?, me preguntó don Esteban dándome un apretón de manos. ¿Qué tal la salud? Muy bien, don Esteban. Gracias por preguntar. Qué bueno, qué bueno. A nuestra edad hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Doña Refugio me dio 2 besos en las mejillas y me preguntó por mis nietos, como si no los viera todos los días. Siempre hacían esas preguntas de cortesía, pero yo sabía que realmente no les interesaban las respuestas. Ricardo llegó poco después y la cena comenzó. Nos sentamos todos en el comedor, don Esteban en la cabecera, doña Refugio a su derecha, Ricardo a su izquierda, Camila junto a Ricardo, los niños en un lado y yo en la otra esquina. Como siempre, el lugar más alejado de la conversación principal. Durante la cena, don Esteban habló de sus negocios, de lo bien que le estaba yendo con la ferretería, de las nuevas sucursales que pensaba abrir. Doña Refugio contó de su último viaje a Cancún con sus amigas del club. Ricardo habló de su trabajo, de algunos proyectos nuevos que tenía. Camila se quejó de lo difícil que era mantener la casa con 2 niños. Yo comía en silencio, sintiéndome cada vez más invisible. De vez en cuando alguien me dirigía una pregunta de cortesía,
pero en general la conversación fluía como si yo no estuviera ahí. Fue hasta los postres cuando las cosas se pusieron realmente incómodas. Camila había preparado flan casero, el postre favorito de su papá. Estaba sirviendo las porciones cuando doña Refugio comenzó a hablar de una amiga suya que había internado a su suegro en un asilo. «Pobrecita de Lupita», decía doña Refugio mientras movía la cabeza con expresión de lástima fingida. Llevaba años cuidando al papá de su esposo, y el señor ya estaba muy mal, muy dependiente. Al final, no tuvo más remedio que meterlo en una residencia para ancianos. «¿Y cómo le fue?», preguntó Camila con un interés que me pareció sospechoso. «Ay, pues al principio el señor se resistía mucho, pero ya después se acostumbró, y la verdad es que Lupita ya se ve mucho mejor. Tenía años que no la veía tan relajada, tan contenta. Es que cuidar viejos es muy desgastante, muy difícil. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. No era difícil entender hacia dónde iba esa conversación. Don Esteban asintió con cara de comprensión. «Es la realidad», dijo. «Llega un momento en que las familias ya no pueden hacerse cargo. Los viejos necesitan cuidados especializados, atención médica, y en las casas normales no se puede dar todo eso». «Exactamente», agregó doña Refugio. «Además, los ancianos se sienten más cómodos con gente de su edad. En los asilos tienen actividades, terapias, compañía. Es mejor para todos». Miré a Ricardo, esperando que dijera algo, que defendiera mi presencia en su casa, que aclarara que yo no necesitaba cuidados especializados ni estaba enfermo, pero él mantenía la vista fija en su plato de flan, evitando mirarme. «¿Y ese asilo dónde está?», preguntó Camila, ahora ya sin disimular su interés. «Está en Tlaquepaque», respondió doña Refugio. «Se llama Hogar del Atardecer. Es muy bonito, muy limpio. Tienen jardines, sala de televisión, hasta un pequeño taller donde los viejitos pueden hacer manualidades». «¿Y es muy caro?», preguntó don Esteban. «Pues no es barato, pero tampoco está tan mal. Como 3,000 pesos al mes, creo. Considerando que incluye comida, lavandería, enfermería, está razonable. 3,000 pesos al mes. Mi pensión completa». Entendí inmediatamente que esta conversación no era casual. Camila la había planeado. Había pedido a sus papás que sacaran el tema para presionarme indirectamente. Sebastián, que había estado escuchando en silencio, de repente habló. «¿Por qué están hablando de meter al abuelo en un asilo?», preguntó con voz preocupada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los adultos se miraron entre sí, como si hubieran sido descubiertos en algo malo. «No estamos hablando de eso, mi amor», le dijo Camila rápidamente. «Solo estamos platicando de la amiga de la abuela Refugio». Pero sonaba como si quisieran mandar al abuelo lejos. Insistió Sebastián. «No digas tonterías, Sebastián», le respondió Camila con tono cortante. «Nadie va a mandar al abuelo a ningún lado, ¿eh?» Pero yo sabía que esa era exactamente la intención. La conversación había sido una forma de plantear la idea sin decirla directamente, una manera de hacer que yo mismo llegara a la conclusión de que debía irme. Valentina, que no había entendido bien de qué se trataba la conversación, se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuelo, tú no te vas a ir, ¿verdad?», me preguntó con sus ojos grandes llenos de preocupación. Esa pregunta inocente me partió el corazón. La abracé y le di un beso en la frente. «No te preocupes, mi amor», le dije, aunque yo mismo ya no estaba seguro de nada. Don Esteban carraspeó incómodo y trató de cambiar el tema. Bueno, ya no hablemos de cosas tristes. ¿Qué tal si nos vamos a la sala a tomar un cafecito?» Todos se levantaron de la mesa y se dirigieron a la sala. Yo me quedé atrás, recogiendo algunos platos, tratando de ser útil. Camila me quitó los platos de las manos. «Déjalos, yo me encargo», me dijo, pero en su tono había algo diferente. Ya no era el fastidio de siempre, era algo más frío, más calculado. En la sala, la conversación siguió por otros rumbos. Don Esteban habló de política, doña Refugio de los programas de televisión que le gustaban, Ricardo de los planes para las próximas vacaciones. Yo me senté en una esquina, tratando de pasar desapercibido. Los niños se fueron a sus cuartos a hacer tarea y ver televisión. Alrededor de las 10, don Esteban y doña Refugio se despidieron. Después de que se fueron, la casa se quedó en un silencio extraño.
Ricardo subió a bañarse y acostarse. Camila comenzó a recoger la sala y lavar los trastes de la cena. Yo me ofrecí a ayudarla, pero otra vez me rechazó. Ya te dije que no necesito ayuda. Me fui a mi cuarto, pero no podía dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la conversación de la cena, en las caras de preocupación de mis nietos, en el futuro incierto que se abría frente a mí. Como a las 11 de la noche escuché voces en el cuarto de Ricardo y Camila. Hablaban en voz baja, pero en el silencio de la noche yo podía escuchar algunas palabras sueltas. Ya viste, papás, asilo, solución. Era obvio que estaban hablando de mí. El domingo amaneció nublado, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez me quedé en mi cuarto hasta las 7:30, respetando las nuevas reglas de Camila. Cuando bajé a desayunar, toda la familia ya estaba en el comedor. Me senté en mi lugar de siempre, en la esquina más alejada de la mesa. Camila me sirvió café y un par de tostadas sin dirigirme la palabra. La conversación durante el desayuno fue mínima. Los niños hablaron de sus planes para el domingo. Ricardo leyó el periódico. Camila se veía absorta en sus pensamientos. Yo comí en silencio, sintiendo el peso de todas las miradas. Después del desayuno, Ricardo anunció que iban a salir a misa y después a casa de unos amigos. ¿Vienes con nosotros, papá?, me preguntó, pero su tono me hizo entender que esperaba que dijera que no. No, hijo, me quedo aquí cuidando la casa. Está bien. Regresamos como a las 3 para almorzar. Se fueron todos juntos y yo me quedé solo en la casa. Fue entonces cuando tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba un consejo, necesitaba desahogarme. Llamé a mi compadre Julián. Julián Mendoza había sido mi mejor amigo desde la infancia. Trabajamos juntos muchos años en la construcción. Fue padrino de boda de Ricardo, y siempre había sido como un hermano para mí. Después de que enviudé, él era una de las pocas personas con las que podía hablar de las cosas importantes. Leopoldo, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo has estado? Mal, Julián. Muy mal. ¿Podemos vernos? Necesito platicar contigo. Claro, compadre. ¿Qué tal si nos vemos en el Parque Agua Azul? Ahí podemos hablar tranquilos. Llegué al parque antes que él. Me senté en una banca cerca del lago artificial, viendo a las familias que paseaban, a los niños que jugaban, a las parejas de ancianos que caminaban tomados de la mano. Esa imagen me hizo extrañar terriblemente a mi esperanza. Cuando llegó Julián, inmediatamente notó que algo andaba mal. Nos dimos un abrazo fuerte y nos sentamos en la banca. A ver, compadre, cuéntame qué está pasando. Le conté todo. La actitud de Camila, las nuevas reglas, la conversación de la noche anterior sobre el asilo, la sensación de que ya no era bienvenido en la casa de mi propio hijo. Julián me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con cara de comprensión. «Órale, compadre», me dijo cuando terminé de hablar. «Esa muchacha sí que se está portando mal contigo. No sé qué hacer, Julián. Por un lado entiendo que es su casa, que tiene derecho a poner reglas, pero por otro lado, soy el papá de Ricardo. Trabajé toda mi vida para darle una buena educación, para que tuviera lo que yo no tuve, y ahora me siento como si fuera un estorbo. ¿Y qué dice Ricardo de todo esto? Ricardo siempre le da la razón a ella. Creo que tiene miedo de contradecirla, de crear problemas en su matrimonio. Pero yo soy su papá, Julián. ¿Eso no cuenta para nada?» Julián se quedó pensativo por un momento. Luego me puso la mano en el hombro. «Mira, compadre, yo creo que tú tienes que tomar una decisión. O te plantas y exiges el respeto que mereces, o te vas de ahí con dignidad. Pero no puedes seguir viviendo como vives, sintiéndote humillado todos los días. ¿Pero a dónde me voy? Mi pensión no me alcanza para vivir solo. Pues hay opciones, compadre. Mi hermana Concepción tiene un cuarto que renta barato aquí cerca. O si quieres, en mi casa hay un cuartito atrás donde puedes quedarte mientras encuentras algo mejor. Lo importante es que recuperes tu dignidad». La propuesta de Julián me hizo sentir un poco mejor. Al menos sabía que tenía opciones, que no estaba completamente solo en el mundo. Déjame pensarlo, Julián. De verdad te agradezco que me escuches. Para eso estamos, compadre. Y no se te olvide una cosa. Tú no les debes nada a ellos. Tú ya cumpliste tu parte como papá. Si ahora no te valoran, es su pérdida. Regresé a la casa como a las 2:30. La familia ya había llegado de misa y Camila estaba preparando el almuerzo.
Los niños se veían contentos. Habían jugado en casa de los amigos de sus papás. Durante el almuerzo, Ricardo anunció que tenía que salir otra vez. Quedé de ver a unos clientes en la tarde. Es un proyecto importante que no puedo dejar pasar. Camila no se veía muy contenta con eso. Un domingo, Ricardo. ¿No puede esperar hasta mañana? Ya sabes cómo es esto, amor. Los negocios no entienden de días de la semana. Después del almuerzo, Ricardo se fue, y Camila subió a acostar a Valentina para su siesta dominical. Sebastián se fue a su cuarto a jugar videojuegos. Yo me quedé solo en la sala, viendo televisión. Fue ahí, en ese momento de calma, cuando tomé la decisión más importante de los últimos 2 años. Me levanté del sillón, apagué la televisión y subí a mi cuarto. Saqué una maleta del closet y comencé a empacar mis cosas. No tenía mucho. Ropa, algunas fotos, mis medicinas, unos cuantos libros. Todo cabía en una maleta y una bolsa de viaje. Mientras empacaba, pensé en los momentos buenos que había vivido en esa casa, los cumpleaños de mis nietos, las tardes en el jardín, las pocas veces que había sentido que realmente pertenecía a esa familia. Pero también pensé en todos los momentos malos, en las humillaciones, en la sensación constante de ser un estorbo. Terminé de empacar y bajé las maletas a la sala. Luego me senté a escribir una carta. Necesitaba explicar mi decisión. Necesitaba que quedara claro que me iba por dignidad, no por capricho. Ricardo, escribí, cuando me invitaste a vivir en tu casa, pensé que realmente me querías cerca. Ahora me doy cuenta de que fue más por obligación que por cariño. No te culpo por eso. Entiendo que las circunstancias son difíciles y que Camila tiene derecho a sentirse cómoda en su propia casa. Pero yo también tengo derecho a vivir con dignidad, y eso ya no es posible aquí. Me voy porque te quiero, porque no quiero ser motivo de problemas en tu matrimonio. Cuida a tus hijos y enséñales que los abuelos también merecemos respeto. Siempre serás mi hijo y los amaré para siempre. Papá. Dejé la carta sobre la mesa de la sala y llamé a un taxi. Mientras esperaba, fui al jardín por última vez. Toqué las plantas que había cuidado, olí las flores que había sembrado, miré el pasto que había mantenido verde y hermoso. Todo eso se quedaría ahí, pero yo ya no. Cuando escuché el claxon del taxi, tomé mis maletas y salí de la casa. Le di la dirección de la casa de Julián al taxista y no volteé a ver atrás. Durante el trayecto, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por dejar a mis nietos, por alejarme de mi hijo, por abandonar el jardín que tanto amaba, pero también alivio por no tener que seguir soportando humillaciones, por no tener que esconderme en mi propio espacio, por recuperar algo de mi dignidad perdida. El taxi se detuvo frente a la casa de Julián. Pagué, bajé mis maletas y toqué el timbre. Cuando Julián abrió la puerta y me vio ahí con mis maletas, inmediatamente entendió lo que había pasado. «Compadre», me dijo, «bienvenido a tu nueva casa». «Compadre», me dijo, «bienvenido a tu nueva casa». Julián me ayudó a cargar las maletas hasta el cuartito que tenía en la parte de atrás de su casa. Era pequeño pero limpio, con una cama, un ropero, una mesita y una ventana que daba al patio. Lo más importante era que ahí me sentía bienvenido, respetado. «No es gran cosa, pero es tuyo mientras lo necesites», me dijo Julián. «Es perfecto, compadre. Muchas gracias». Esa noche cené con Julián y su esposa, doña Carmen. Ellos me trataron como familia, me preguntaron cómo me sentía, me hicieron sentir que mi presencia era apreciada. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. «Hiciste bien, Leopoldo», me dijo doña Carmen mientras servía el café. «Uno tiene que saber cuándo es momento de defenderse». «Espero que sí, doña Carmen. La verdad es que me duele mucho haber dejado a mis nietos. Los nietos se van a dar cuenta de quién es quién», me dijo Julián. «Y cuando crezcan, van a entender por qué te fuiste». Me acosté esa noche con sentimientos encontrados. Por un lado me sentía libre, aliviado de no tener que caminar en puntas de pie en mi propia casa. Por otro lado, extrañaba terriblemente a Sebastián y Valentina. Me preocupaba lo que pensarían cuando se dieran cuenta de que me había ido. Al día siguiente, lunes por la mañana, sonó mi teléfono muy temprano. Era Ricardo. «Papá, ¿dónde estás? Llegué anoche y ya no estabas en la casa. Camila me dijo que te habías ido sin decir nada. Dejé una carta en la sala. Hijo, ¿no la viste?» «¿Qué carta? Aquí no hay ninguna carta».
Eso me extrañó mucho. Yo había dejado la carta claramente visible sobre la mesa de la sala. La única explicación era que Camila la había escondido o tirado. Ricardo, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a casa de tu padrino Julián? Aquí estoy. ¿En casa del padrino? Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué te fuiste así sin avisar? Ven, y te explico todo. Ricardo llegó como una hora después. Se veía confundido, preocupado. Julián nos dejó solos en la sala para que pudiéramos hablar tranquilos. Papá, explícame qué pasó. Camila dice que ayer todo estaba normal, que cenaste con nosotros y que de repente ya no estabas. Le conté todo otra vez. La conversación del sábado por la mañana, las nuevas reglas, la cena del sábado con la plática sobre el asilo, mi decisión de irme con dignidad. Ricardo me escuchaba con cara de sorpresa creciente. Papá, yo no sabía que las cosas estuvieran tan mal. Camila nunca me dijo que hubiera problemas serios. ¿En serio, Ricardo? ¿Nunca te dijo nada sobre los horarios de comida, sobre los gastos, sobre que yo estorbaba en la casa? Ricardo se quedó callado por un momento. Bueno, sí me comentó algunas cosas, pero pensé que eran problemas menores, cosas que se podían arreglar hablando. ¿Y la plática de los suegros sobre el asilo? ¿También eso te pareció casualidad? Eso sí me extrañó, papá. Pero Camila me dijo que sus papás habían sacado el tema sin ninguna intención, que había sido coincidencia. Ricardo, ¿tú realmente crees que fue coincidencia? Mi hijo se veía cada vez más incómodo. Se rascaba la cabeza y evitaba mirarme a los ojos, como cuando era niño y había hecho algo malo. La verdad, papá, no sé qué pensar. Camila está muy molesta. Dice que te fuiste para hacernos quedar mal, para que los vecinos hablen. ¿Eso es lo que le preocupa? ¿El qué dirán los vecinos? Los niños están muy confundidos. Sebastián pregunta por ti todo el tiempo, y Valentina lloró mucho ayer en la noche. Eso me partió el corazón. Mis nietos estaban sufriendo por una situación que no habían causado, por un conflicto entre adultos que ellos no entendían. ¿Y qué les dijeron? Camila les dijo que te habías ido de viaje, que ibas a regresar pronto. ¿De viaje? Ricardo, yo me fui porque ya no me sentía bienvenido en esa casa. No es un viaje, es una decisión definitiva. Pero papá, tiene que haber una solución. No puedes irte así nada más. Eres mi papá. Los niños te necesitan. Los niños me necesitan. Pero tu esposa no me quiere ahí. ¿Cómo vamos a resolver eso? Ricardo se quedó pensativo por un largo rato. Finalmente habló. Déjame hablar con Camila. Déjame explicarle cómo te sientes realmente. Tal vez hay cosas que se pueden cambiar. Ricardo, yo ya tomé mi decisión. No voy a regresar a una casa donde tengo que pedir permiso para existir. Pero papá, no, hijo. Ya está decidido. Lo que sí quiero es seguir viendo a mis nietos. Ellos no tienen la culpa de nada de esto. Claro, papá. Eso por supuesto. Los puedes ver cuando quieras. ¿Estás seguro de que Camila va a estar de acuerdo con eso? Ricardo dudó antes de responder. Voy a asegurarme de que esté de acuerdo. Esa conversación con Ricardo me dejó con sentimientos mezclados. Por un lado me daba gusto que mi hijo pareciera entender mi situación. Por otro lado, me daba cuenta de que él seguía sin tomar una posición firme con respecto a Camila. Los siguientes días fueron difíciles. Me levantaba por las mañanas sin tener mucho que hacer. Julián me había ofrecido ayudarle con algunos trabajos de albañilería, pero yo ya no tenía la fuerza de antes. Pasaba las horas leyendo, viendo televisión, ayudando a doña Carmen con algunos quehaceres de la casa. El miércoles por la tarde, recibí una llamada que no esperaba. Era Sebastián. «Abuelo, ¿dónde estás? Mamá dice que te fuiste de viaje, pero papá se ve muy triste y no me quiere decir cuándo vas a regresar». Escuchar la voz de mi nieto me llenó de alegría y tristeza al mismo tiempo. «Estoy bien, mi amor. Estoy en casa de tu padrino Julián. ¿Por qué te fuiste, abuelo? ¿Hicimos algo malo?» «No, mi cielo. Ustedes no hicieron nada malo. Nunca. Los abuelos a veces necesitamos buscar nuestro propio espacio, ¿entiendes? ¿Pero ya no vas a vivir con nosotros?» «No, Sebastián. Ya no voy a vivir ahí. Pero siempre voy a ser tu abuelo. Y siempre los voy a querer mucho a ti y a Valentina. ¿Podemos verte? Te extrañamos mucho. Claro que pueden verme. Voy a hablar con tu papá para que nos veamos pronto». Cuando colgué el teléfono, tenía lágrimas en los ojos. La inocencia de Sebastián, su confusión, su cariño genuino, me recordaron por qué había sido tan difícil tomar la decisión de irme.
Esa misma tarde llamé a Ricardo para pedirle que trajera a los niños a visitarme el fin de semana. Su respuesta me sorprendió. Papá, Camila dice que no es buena idea. Dice que los niños se van a confundir más, que es mejor esperar a que las cosas se calmen. ¿Cómo que se calmen? Ricardo, son mis nietos. Tengo derecho a verlos. Lo sé, papá, lo sé, pero Camila piensa que... Me importa muy poco lo que piense Camila. Lo interrumpí, con más dureza de la que había usado nunca con mi hijo. Esos niños son mis nietos. Y voy a verlos te guste a ti o no. Le guste a ella o no. Está bien, papá. Cálmate. Voy a arreglar las cosas para que puedas verlos. El viernes por la tarde, Ricardo llegó a casa de Julián con Sebastián y Valentina. Los niños corrieron hacia mí y me abrazaron como si no me hubieran visto en años. En ese momento, todas las dificultades de los últimos días valieron la pena. Abuelo, gritó Valentina, te extrañé mucho. Y yo a ustedes, mis amores, ¿cómo han estado? Pasamos toda la tarde juntos. Jugamos en el patio de Julián, platicamos, les conté historias. Ellos me contaron cosas de la escuela, de sus amigos, de lo que habían hecho en la semana. Era como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Cuando llegó el momento de que se fueran, Sebastián me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Abuelo, ¿tú te fuiste de la casa porque mamá no te quería ahí? La pregunta era directa, inteligente, dolorosa. Mi nieto había entendido más de lo que los adultos pensábamos. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque desde que te fuiste, mamá está más contenta, y papá está más triste. Y cuando preguntamos por ti, ellos se ponen raros. No sabía qué responder. No quería hablar mal de Camila enfrente de sus hijos, pero tampoco quería mentirle a mi nieto. A veces los adultos tenemos problemas para llevarnos bien, Sebastián. Eso no significa que alguien sea malo o bueno. Solo significa que es mejor que vivamos en lugares diferentes. ¿Pero nosotros te podemos seguir viendo? Claro que sí. Siempre que quieran, siempre que puedan. Cuando se fueron, me quedé pensando en las palabras de Sebastián. Ese niño de 12 años había entendido la situación mejor que muchos adultos, y su pregunta me hizo darme cuenta de algo importante. Mi salida de esa casa no solo me había liberado a mí, también había liberado a Camila de una carga que no quería cargar. El domingo por la mañana, mientras desayunaba con Julián y doña Carmen, sonó el teléfono. Era Ricardo, pero sonaba diferente, más nervioso. Papá, necesito verte. ¿Puedo ir para allá? Claro, hijo. ¿Qué pasa? Prefiero hablarte en persona. Cuando Ricardo llegó se veía agitado, preocupado. Se sentó en la sala y se quedó callado por un momento, como si no supiera por dónde empezar. Papá, ayer en la noche tuve una conversación muy fuerte con Camila. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre los niños, sobre todo lo que ha pasado. Le dije que no era justo que tú no pudieras ver a tus nietos cuando quisieras. Le dije que eras mi papá y que merecías respeto. ¿Y qué te dijo? Ricardo se quedó callado por un momento. Luego me miró a los ojos. Me dijo que si tú regresabas a la casa, ella se iba. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría. Camila había jugado su carta final. Había puesto a Ricardo en la posición de tener que elegir entre su esposa y su padre. ¿Y qué le dijiste tú? Le dije que no era justo que me pidiera eso, que tú eras mi familia tanto como ella, que tenía que haber una manera de arreglar las cosas. ¿Y ella qué respondió? Se puso furiosa. Dijo que ya había aguantado demasiado, que ya había sido muy paciente, que no iba a seguir viviendo en una casa donde se sintiera incómoda. Ricardo, no quiero que tengas problemas en tu matrimonio por mi culpa. Yo ya tomé mi decisión, ya encontré mi lugar. No necesito regresar a esa casa. Pero papá, no es justo. Tú no deberías tener que vivir fuera de tu familia por culpa de... Se detuvo antes de terminar la frase, pero yo sabía lo que iba a decir. Por culpa de Camila, terminé yo. Puedes decirlo, Ricardo. Los dos sabemos que es la verdad. Es que no entiendo por qué no pueden llevarse bien. Son dos personas que yo quiero mucho. Algunas personas simplemente no están hechas para convivir, hijo. Y está bien. Lo importante es que todos encontremos la manera de ser felices. ¿Pero tú eres feliz aquí? Esa era una pregunta difícil. Estoy tranquilo, Ricardo. Estoy en paz. No es lo mismo que estar en mi propia casa con mi familia, pero es mejor que estar donde no soy bienvenido. Ricardo se quedó callado por un largo rato. Luego habló con una voz que sonaba cansada. Papá, no sé qué hacer.
Siento que estoy traicionándote a ti o traicionándola a ella, sin importar lo que decida. No tienes que decidir nada, hijo. Yo ya decidí por todos nosotros. Tu esposa va a estar más tranquila sin mí en la casa. Tú vas a tener menos problemas en tu matrimonio. Y yo voy a vivir con dignidad. Los únicos que van a sufrir son los niños. Pero ellos se van a acostumbrar. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Nuestra relación va a seguir igual, Ricardo. Tú sigues siendo mi hijo. Yo sigo siendo tu papá. Solo que ahora nos vamos a ver en lugares diferentes. Cuando Ricardo se fue esa tarde, me quedé con una sensación agridulce. Por un lado, me daba tristeza ver a mi hijo en esa posición tan difícil. Por otro lado, me sentía orgulloso de haber tomado una decisión que, aunque dolorosa, era la correcta para todos. Esa noche, mientras cenaba con Julián y doña Carmen, mi compadre me hizo una observación que me quedó muy grabada. ¿Sabes qué, Leopoldo? Yo creo que al irte de esa casa no solo te salvaste tú, también salvaste el matrimonio de Ricardo. ¿Cómo es eso? Pues piénsalo. Camila ya estaba al borde del hartazgo. Si tú te hubieras quedado, tarde o temprano iba a explotar de una manera mucho peor. Iba a obligar a Ricardo a elegir entre tú y ella, y eso hubiera destrozado a la familia completa. Al irte por tu propia voluntad, les diste una salida digna a todos. Esas palabras me hicieron ver mi decisión desde una perspectiva diferente. Tal vez mi sacrificio no había sido solo por mi propia dignidad, sino también por el bienestar de toda la familia. Las palabras de Julián se quedaron resonando en mi cabeza durante los días siguientes. Poco a poco fui entendiendo que mi decisión, aunque dolorosa, había sido la mejor para todos. Dejé de sentir resentimiento hacia Camila, y comencé a verla simplemente como una mujer que había estado en una situación incómoda y había reaccionado de la única manera que sabía. Pasaron 3 semanas desde que me había ido de la casa de Ricardo. En ese tiempo, establecí una rutina nueva. Me levantaba temprano, ayudaba a doña Carmen con el desayuno, salía a caminar por el barrio, leía el periódico en el parque cercano y por las tardes ayudaba a Julián con pequeños trabajos de carpintería que hacía para complementar su pensión. Me sentía útil otra vez, valorado. Julián y doña Carmen me trataban como familia, me incluían en sus conversaciones, me pedían mi opinión sobre las cosas. Era una sensación que había olvidado durante los 2 años que viví con Ricardo. Un martes por la tarde, mientras estaba lijando unas tablitas de madera en el patio, sonó mi teléfono. Era Sebastián otra vez. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. Dime, ¿tú estás enojado con nosotros? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso, Sebastián? Porque papá dice que no podemos ir a verte porque tú necesitas tiempo para ti. Pero Valentina dice que tú ya no nos quieres. Se me encogió el corazón. Mis nietos estaban recibiendo información confusa y contradictoria, y estaban sufriendo por eso. Sebastián, escúchame muy bien. Yo los amo más que a nada en el mundo. Ustedes no han hecho nada malo, nunca, y yo nunca voy a dejar de quererlos. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué no podemos verte? Porque los adultos a veces hacemos las cosas más complicadas de lo que deberían ser. Pero eso va a cambiar, te lo prometo. Cuando colgué, tomé una decisión. No iba a permitir que mis nietos siguieran sufriendo por culpa de los problemas entre adultos. Llamé a Ricardo. Ricardo, necesitamos establecer reglas claras sobre las visitas con mis nietos. No es justo que ellos estén confundidos y tristes. Papá, es que Camila piensa que... Me importa muy poco lo que piense Camila sobre esto. Lo interrumpí con firmeza. Voy a ver a mis nietos todos los sábados por la tarde, aquí en casa de Julián o en el parque. Tú decides cómo organizarlo, pero eso va a pasar. Está bien, papá, voy a arreglarlo. Y sí lo arregló. A partir de ese sábado, Ricardo comenzó a traer a los niños todas las semanas. Esas tardes se convirtieron en lo mejor de mi vida. Jugábamos, platicábamos. Yo les enseñaba a hacer pequeñas cosas de carpintería. Ellos me contaban sus cosas de la escuela. Una tarde, como un mes después de haberme mudado con Julián, Valentina me hizo una pregunta que me dejó pensando por días. Abuelo, ¿tú eres más feliz ahora? ¿Por qué preguntas eso, mi cielo? Porque antes, cuando vivías en nuestra casa, siempre te veías triste. Y ahora, cuando venimos acá, te ves contento. La percepción de esa niña de 8 años era sorprendente. Tenía razón.
Yo era más feliz ahora. A pesar de extrañarlos, había recuperado mi dignidad, mi tranquilidad, mi derecho a existir sin pedir disculpas. ¿Sabes qué, Valentina? Sí soy más feliz ahora. ¿Y sabes por qué? Porque encontré mi lugar en el mundo. ¿Y cuál es tu lugar? Mi lugar es donde me valoren, donde me respeten, donde pueda ser yo mismo sin molestar a nadie. 3 meses después de mi salida, recibí una visita inesperada. Era Ricardo, pero esta vez venía solo y se veía diferente, más serio, más maduro. Papá, quiero pedirte una disculpa. Me sorprendió escucharlo decir eso. Una disculpa por qué, hijo, por no haberte defendido como debía, por haber permitido que te sintieras mal en mi casa, por no haber puesto límites cuando debía haberlos puesto. Ricardo, no, papá, déjame terminar. He estado pensando mucho en estos meses. He visto cómo eres de feliz aquí. He visto cómo te brillan los ojos cuando estás con los niños los sábados. Y me di cuenta de que en mi casa, los últimos meses, ya no te brillaban así. Se quedó callado por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. También me di cuenta de que yo había dejado de ser buen hijo por tratar de ser buen esposo. Y eso está mal. No digas eso, Ricardo. Tú eres un buen hijo. No, papá. Un buen hijo no permite que humillen a su padre. Un buen hijo defiende a su familia. Y yo no lo hice. Me emocionó escuchar esas palabras de Ricardo. Significaba que había reflexionado, que había entendido la situación desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo están las cosas en tu casa ahora? Le pregunté. Más tranquilas, admitió. Camila está menos estresada. Los niños se han acostumbrado a la nueva rutina. Pero yo siento que perdí algo importante. Siento que perdí a mi papá por cobarde. No me perdiste, Ricardo. Aquí estoy. Y siempre voy a estar. Pero nuestra relación va a ser la misma, va a ser diferente. Le dije con honestidad. Pero eso no significa que va a ser peor. A veces las cosas diferentes son mejores. Y tenía razón. Nuestra relación sí cambió, pero para bien. Ricardo comenzó a visitarme regularmente, no solo para traer a los niños, sino para platicar conmigo, para pedirme consejos, para contarme de su trabajo. Era como si al sacarme de la posición de estorbo en su casa, me hubiera devuelto mi lugar de padre y consejero. 6 meses después de haberme mudado con Julián, pasó algo que no esperaba. Doña Carmen me comentó que una vecina suya, la señora Socorro, había enviudado recientemente y estaba muy sola. Es una mujer muy buena, Leopoldo, muy tranquila, muy educada. Creo que les haría bien conocerse. Al principio la idea no me entusiasmó mucho. Yo seguía extrañando mucho a mi Esperanza, y no me sentía listo para ningún tipo de compañía femenina. Pero doña Carmen insistió tanto, que finalmente acepté conocerla. Socorro Medina era una mujer de 65 años, viuda desde hacía 8 meses. Había sido maestra de primaria toda su vida. Tenía 3 hijos que vivían en otras ciudades, y como yo, se había quedado sola después de que murió su esposo. Comenzamos a saludarnos cuando nos encontrábamos en la tienda o en el mercado. Poco a poco empezamos a platicar más. Ella tenía una manera muy tranquila de conversar, muy respetuosa. No trataba de llenar el vacío que había dejado Esperanza, sino que simplemente ofrecía una amistad sincera. Con el tiempo, Socorro comenzó a acompañarme en mis caminatas matutinas. Luego empezamos a ir juntos al mercado. Los domingos, después de misa, desayunábamos en una fonda cercana. Era una compañía agradable, sin presiones, sin compromisos. Un día, como al año de conocernos, Socorro me preguntó sobre mi historia con mi familia. Le conté todo: la muerte de Esperanza, mi mudanza con Ricardo, los problemas con Camila, mi decisión de irme. «Hiciste bien», me dijo cuando terminé de contarle. «A nuestra edad, ya no tenemos tiempo para vivir donde no nos quieren. A veces me siento culpable por haber dejado a mis nietos. Pero los ves seguido, todos los sábados, y de vez en cuando entre semana también, ¿no? Entonces no los dejaste. Solo cambiaste la manera de estar con ellos. Y probablemente ahora valoran más el tiempo que pasan contigo». Tenía razón. Mis nietos sí valoraban más nuestro tiempo juntos. Los sábados llegaban emocionados, aprovechaban cada minuto, y cuando se iban, se despedían con abrazos largos y promesas de contarme todo lo que pasara en la semana. Sebastián ya tenía 14 años y era un muchacho muy inteligente.
Un sábado me sorprendió con una pregunta muy madura. Abuelo, ¿tú crees que mamá hizo mal en tratarte como te trató? ¿Por qué me preguntas eso, Sebastián? Porque ya estoy grande y ya entiendo mejor las cosas. Y creo que mamá no fue justa contigo. Tu mamá hizo lo que creía que era mejor para su familia. Le respondí. A veces las personas hacemos cosas que lastiman a otros sin darnos cuenta. ¿Pero tú la perdonas? Esa pregunta me hizo reflexionar. ¿Había perdonado realmente a Camila? Durante mucho tiempo había sentido resentimiento, dolor, enojo, pero ahora, después de casi 2 años viviendo con Julián, después de haber encontrado mi paz y mi lugar en el mundo, me di cuenta de que sí la había perdonado. Sí, Sebastián, la perdono. Y hasta le agradezco, en cierta forma. ¿Le agradeces? Le agradezco porque me obligó a tomar una decisión que yo solo no me hubiera atrevido a tomar. Me obligó a defenderme, a valorarme, a buscar mi propia felicidad. Sebastián me miró con admiración. Eres muy sabios, abuelo. No soy sabios, mi amor. Solo soy viejo. Y los viejos a veces aprendemos algunas cosas por el camino. El año pasado, cuando cumplí 78 años, Ricardo organizó una fiesta para mí en el patio de Julián. Vinieron todos, mis nietos, por supuesto, pero también algunos vecinos, algunos amigos de la construcción que aún vivían, e incluso Socorro. Fue una celebración hermosa, llena de cariño genuino. Lo que más me emocionó fue ver a Sebastián y Valentina tan contentos, tan orgullosos de su abuelo. Durante la fiesta, Valentina tomó el micrófono que habían rentado y dijo algo que me llegó hasta el alma. Mi abuelo es el hombre más valiente que conozco. Él nos enseñó que es mejor vivir con dignidad en un lugar pequeño que vivir humillado en un lugar grande. Esas palabras de una niña de 15 años me llenaron de orgullo. Habían entendido la lección que yo había tratado de enseñarles con mi ejemplo. Ricardo también habló esa noche. Dijo cosas muy bonitas sobre mí, sobre lo orgulloso que estaba de ser mi hijo, sobre todo lo que había aprendido de mí a través de los años. Pero lo que más me llegó fue cuando dijo, mi papá me enseñó que amar a alguien a veces significa dejarlo ir, y que tener dignidad vale más que tener comodidad. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi mente, han pasado ya 3 años desde que me fui de la casa de Ricardo. Tengo 72 años. Vivo tranquilo en casa de Julián, tengo la amistad sincera de Socorro, y mantengo una relación hermosa con mis nietos y una relación renovada con mi hijo. ¿Me arrepiento de haberme ido? No, ni un solo día, porque aprendí algo muy importante, que el amor verdadero no se mendiga, no se ruega, no se impone. El amor verdadero se da y se recibe libremente, con respeto, con dignidad. Camila y yo ahora nos saludamos con cortesía cuando coincidimos en algún evento familiar. No somos amigos, pero tampoco somos enemigos. Simplemente somos 2 personas que aprendieron que no están hechas para convivir, y que está bien así. Mis nietos vienen a verme no porque estén obligados, sino porque quieren. Ricardo me visita no por compromiso, sino por cariño. Socorro me acompaña no por soledad, sino por gusto. Y yo vivo cada día no tratando de sobrevivir, sino tratando de ser feliz. A veces, cuando estoy sentado en el patio de Julián viendo el atardecer, pienso en aquella noche cuando Camila arrojó mi plato al suelo y me gritó que comiera en la cocina. En ese momento pensé que era el final de mi dignidad. Ahora sé que fue el principio, porque ese momento me obligó a tomar la decisión más importante de mis últimos años, elegirme a mí mismo, elegir mi paz, mi respeto, mi derecho a vivir sin disculpas, y esa decisión no solo cambió mi vida, cambió la vida de toda mi familia. Sebastián aprendió que hay que defenderse cuando es necesario. Valentina aprendió que el amor no significa aguantar todo. Ricardo aprendió que ser buen esposo no significa ser mal hijo. Y hasta Camila aprendió que a veces es mejor decir la verdad, aunque duela, que fingir que todo está bien. Hoy, cuando me levanto cada mañana, lo hago con gratitud. Gratitud por tener salud, por tener familia que me ama, por tener amigos que me valoran, por tener un lugar en el mundo donde puedo ser yo mismo. Y cuando pienso en aquella cena donde todo cambió, ya no siento dolor, siento agradecimiento, porque ese momento difícil fue el que me devolvió mi vida. Ahora sé que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad, y nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad.
aunque sea en el lugar que menos esperabas. Mi nombre es Leopoldo Márquez, tengo 72 años, y esta es la historia de cómo una humillación se convirtió en liberación, de cómo un final se convirtió en un nuevo comienzo, y de cómo, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los lugares más hermosos,